Bienvenidos muchachos, hoy estamos ya en el último escenario del Cid, la Reconquista. ¿Vamos a la cinemática? Nos encontramos atrapados y solos en nuestro reino de Valencia. El Cid mandó mensajes inmediatamente a sus potenciales aliados, pero había muy pocos. El reino cristiano de Aragón se encontraba muy lejos, y el rey Alfonso de Castilla no parecía tener prisa por ayudarlo. Ni siquiera el antiguo aliado del Cid, Mutámid el Moro, pudo ser de ayuda. Yusuf lo había exiliado al Sáhara, donde pasó el resto de sus tristes días componiendo poesía. Los bereberes cabalgaron alrededor de la ciudad 10 días y 10 noches, golpeando sus armas contra sus escudos de hipopótamo. Pero el Cid tranquilizó a sus tropas. Rezaron y planearon un contraataque. Y entonces ocurrió lo impensable. Durante un ataque sorpresa para capturar oro y caballos de los bereberes, Rodrigo Díaz, mío Cid, fue herido por una flecha. El ataque se convirtió en una retirada, y sus hombres apenas lograron regresar al castillo con su cuerpo herido. Rodrigo y yo sabíamos que no sobreviviría la noche, pero también sabíamos que sin su líder, el Cid, los soldados de Valencia jamás tendrían la fuerza para pelear contra los bereberes. Así que, mientras daba su último aliento, subí a mi marido a su caballo, Babieca, y le puse su espada, Tizona, en la mano. Babieca destacaba sobre la ciudad de Valencia. Mi única esperanza era que los hombres no descubrieran la farsa, que no vieran que el Cid estaba muerto. Fuerte muchachos. Ya. Veamos qué tenemos que hacer. Derrota a los 3 ejércitos de Yusuf para que Valencia sea libre. El cuerpo Cid cerca del castillo no puede resultar maltratado, de lo contrario. Valencia sabrá que han perdido su líder, al Cid. Jimena Díaz tiene un límite de población de 125. Tendrás que expandirte fuera de las murallas de la fortaleza en Valencia para obtener más recursos, obvio. Los galeones de artillería españoles son devastadores. Aprovéchalos para atacar a Yusuf en África. Concentra tu pelea en España al principio. Más tarde podrás navegar hacia la base de Yusuf en África. Aquí tienen los datos para los que lo quieran revisar. Y antes de continuar, vamos a tirarnos un pequeño dato inmediato. Nuestro antiguo amigo, el destino Mutámid, se basa en el destino que le sucedió a Al-Mutámid de Sevilla, quien murió en exilio en el sur de Marruecos en el 1095. Sin embargo, Zaragoza, la ciudad que era de él, permaneció libre del dominio almorávide hasta el 1110. ¿Ya? Así que el destino de nuestro antiguo aliado es Cano. Mi pobre Rodrigo. Solo Claro, no ha se mueve. sobrevivido su caballo. Pero sus hombres no deben saberlo. Solo así tendrán valor para enfrentarse a Yusuf. Si se preguntan, un dato súper curioso e interesante es que nuestro querido líder, el campeador, no puede moverse porque en la configuración... Realmente no les traigo este tipo de datos, pero igual me parece interesante. Más que ser un modelo como el Cid muerto, es que le redujeron su velocidad cero. O sea, literalmente nuestro muchacho no se puede mover porque es imposible para él. Yusuf bereberes. Hay que ponernos las pilas y ponernos a sacar recursos. Miren que son molestos atacando nuestras trampas de peces, los muchachos. Los muchachos de la Armada de la Guardia Negra. Hablando un poco de este escenario, está inspirado en los diferentes intentos almorávides de conquistar Valencia entre los años 1094 y 1102. Ahora vamos por la comida, muchachos. Nos quitamos la carita triste. Ya pasó la cinemática de nuestro querido líder. Construir. Upa.
No, vamos a acabar con estos tipos de inmediato. No me voy a complicar la vida por tener a un desgraciado así al frente de mi base. Acá. Vamos a mantener un poco de distancia. Retrocede. Sacar esto. Alienos. Más comida. Vamos a explorar. Vamos bien. Ya vamos a hablar ahora un dato un poco largo, un poco denso. Vamos a hablar de la Reconquista. Todo este periodo que estamos viendo de la guerra de los reinos cristianos con los musulmanes, si no me equivoco. Esperen un segundo. ¡Ah, mis tropas! Aguanten. Ya, listo. Ya, la Reconquista, muchachos, fue un periodo muy importante en España. Un largo proceso histórico que abarcó del siglo VIII hasta el siglo XV, si no me equivoco. Aproximadamente todo este proceso duró nada más que 770 años, durante el cual los reinos cristianos de la península ibérica, como ven, lucharon para recuperar el territorio controlado por los musulmanes. Tras la conquista de Omeya, de España por los árabes en el 711, la conquista musulmana de los visigodos por parte de Tariq ibn Ziyad y Musab ibn Nusayr, si es que lo dije bien, y la conquista castellano-aragonesa del último estado musulmán ibérico, Granada, que sería el último estado musulmán que existió, en 1492, lo que supuso la caída del último reino musulmán de la península. O sea, imagínense cuántos años después del Cid estos tipos siguieron peleando. Fue mucho tiempo. Construir. Servidor, mande. Me fue el dedo. Ahí está. 1, 2, Construir. 3, Construir. 4. Construir. Vamos a observar caballeros de exploración. Presto. Voy. Mande. Guerra. Vamos a sacar leva. Para mejorar la velocidad de producción de las tropas. Presto. De grado. Voy. Vamos a ver qué hay por acá. Y vamos a ir limpiando zonas. Vamos a la imperial, así que apenas podamos vamos a sacar bombardas. ¿Sí? Porque no tenemos universidad, no. La vamos a hacer por acá. Construir. Vamos a mejorar esto para darle más rango a las tropas. Y eso sería por ahora. Sí. Vamos a complementar acá. Presto. Plácido. Talar. Presto. Más aldeanos como siempre. Servidor. Talar. Presto. Vamos a ir destruyendo todo hacia arriba. Mande. A ellos. Santiago. Guerra.
Según estos tipos, deberían estar atacándome también desde África, así que supongo que debe haber algún territorio al otro lado. Y esto es lo que está buscando. Torre de la Agonía. Retroceden. Ustedes exploren. Bueno, como seguimos mencionando datos interesantes de todo este conflicto. Vamos bien. Vamos a poner un castillo acá. ¿Sí? Ahora, claro, no me había dado cuenta que no estoy sacando oro. Perdón, muchos datos muy densos que ir revisando a medida que les voy contando. Construir. Vamos a ponernos full. Sí. Ahora. De grado. No creo que haya un castillo en esta esquina, ¿cierto? No, perfecto. Ya sabemos que Yusuf está al otro lado. Ya, como los mencionabas, como se mencionó al inicio de la narración inicial, válgame la redundancia, Valencia estaba sola enfrentándose contra los almorávides, pero solo al principio, alrededor del año como el 1094 aproximadamente, durante la batalla de Cuarta. Después sí recibieron ayuda de Ramón Berenguer III de Barcelona, que es el sobrino de nuestro ex enemigo, el conde Berenguer, y Pedro I de Aragón, quien junto al Cid habían derrotado a los almorávides en la batalla de Bairén en el año 1097. Finalmente, Alfonso VI, quien ordenó la evacuación de la ciudad en el año 1102, después de considerar todo esto insostenible. Y acabamos ya con una de las facciones, vamos súper. Los caballeros hicieron bien su trabajo. Vamos a sacar unas mejoras. Vamos a refortalecer la caballería. Nos vamos a poner aquí. Nos vamos a posicionar. Vamos a juntar todos nuestros barcos. Mejoras de oro, lo tenemos todo. Y reliquia por acá. 200 de oro, muchachos, 200 de oro. ¿Tendrán un mercado? Sí, tienen ese mercado. Debería tratar de evitar destruirlo, aunque no lo creo necesario, pero por si acaso igual vamos a aprovechar la posición. Vamos a reforzar las tropas. Vamos a mejorar las torres también, solo porque sí. Me encanta tener las torres fuertes. Vamos a agregar algunos conquistadores más para apoyar a las tropas. Y vamos súper bien. Lo interesante es hacer la batalla naval. Aunque me gustaría que, como les había mencionado, la IA fuera un poco más activa. Pero no recuerdo lo que me pasó con el Battlefield 1 y bueno, ahí tienen que ver ese capítulo para los que lo estén viendo, enterarse de lo que me pasó, y por eso no quiero subir la dificultad. Está un poco extraña con las expansiones de The Conquerors, a diferencia del Edge estándar, que lo encuentro más equilibrado. Bueno. Tenemos 11
allá. Vamos a reforzar más madera. Bien. Voy a mejorar al máximo el galeón artillado y ahí va a impulsar el ataque. Sí, ahora. Construir. Ponemos acá, a ti te reunimos acá. Tenemos 500 de oro. Yo creo que unos 4 aldeanos más y estamos bien de madera por ahí. Bueno, vamos a hablar de un tema súper interesante que es de cómo se cuenta esta leyenda de que el Cid ganó su última batalla estando muerto. ¿Ya? Bueno, la leyenda del Cid de que ganó su última batalla después de la muerte surgió por la evacuación de Valencia por parte de Alfonso, como habíamos mencionado antes. Las fuerzas que estaban evacuando llevaron consigo el cuerpo embalsamado del Cid, lo que originó los rumores de que los almorávides podrían haberlos aplastado, pero se congelaron de miedo o huyeron al ver al Cid, quien había fallecido ya en el 1099. En versiones modernas de la leyenda se dice que el Cid fue mortalmente herido en un enfrentamiento y su cuerpo fue colocado en una de las siguientes batallas decisivas contra los almorávides, en su caballo, como se menciona, al parecer, para no afectar la moral de sus soldados, como se menciona en el escenario. Así que, al parecer, efectivamente sí colocaron el cuerpo del Cid por lo menos en la batalla, tal vez no sé si en su caballo, pero sí en la... Pero sí en la batalla, para tenerlo como un símbolo por lo menos durante todo este conflicto. Me recuerda un poco, para los conocedores de este universo Warhammer Fantasy, Bretonia tiene mucho esta unidad del relicario, que es como un caballero del Grial, para el que entienda, que son unidades de hombres que montan como a un gran caballero que haya existido en un relicario y lo llevan a la batalla. Lo van cargando así, ni siquiera como que lo pongan ahí y lo tengan como símbolo, sino que lo van cargando a medida que van avanzando en la batalla. Un universo muy, muy entretenido por lo demás, muchachos. Ya. Vamos a ir avanzando. Y vamos a posicionarnos por acá. Warhammer Fantasy o Warhammer The Old World, se los recomiendo que lo investiguen un poco. Es bastante entretenido. Vamos a destruir ese castillo y con el castillo destruido ya no hay nada que nos pueda detener. Vamos a mejorar esto. Así. Eso. Eso es lo genial de los galeones artilleros de élite españoles, que disparan muy rápido. Viejo. Un monasterio. Vamos a mejorar a los caballeros. Y vamos a reforzar nuestro pequeño ejército de caballería con algunas de estas unidades. Ahora. Sí, de grado. Wow. No. Qué desperdicio. Eso me pasa por no microgestionar las cosas bien. Vamos a destruir todo esto. Ahora en esta pequeña isla vamos a investigar un poco.
Siempre me pregunto cuando habrán easter eggs o no en este juego. Me encanta cómo encontrarlos. Orlu el lobo es uno de mis favoritos. Bueno, en la campaña de Moctezuma vemos a su hijo y a Orlu el lobo parte 2. Se mudó de la Mongolia a América. Ya. Vamos excelente, vamos calmados. También otro dato interesante es que en realidad se desconoce la causa exacta de la muerte del Cid, pero se cree que fue por causas naturales, incluso tal como se menciona en el escenario. Jimena Rías, su esposa, reclamó el trono de Valencia como señora de Valencia y vasalla nominal de Alfonso, o sea que tenía el estatus de vasalla solo como formalidad, pero sin ejercer las obligaciones de un vasallo. Tras la caída final de Valencia, en 1102, a manos de Yusuf, ella regresó a Castilla y tras su muerte en 1116 fue enterrada junto a su esposo en el monasterio de San Pedro de Cardeña. Sus tumbas fueron destruidas por las tropas de Napoleón. Y ustedes se van a preguntar por qué. En 1108. Y esto fue en realidad porque las tropas de Napoleón Bonaparte no destruyeron la tumba de Cid por una orden directa o personal de Napoleón, sino porque en el contexto del expolio y el saqueo generalizado de las iglesias y monasterios españolas durante la Guerra de Independencia. Así que sí. Pero por lo que entiendo o por lo que yo alcanzo a saber, aún tienen todas sus... No sé si hayan destruido los restos como tal, pero por lo menos sí... Se conservan como básicamente todas las cosas, por lo que yo entiendo. O por lo menos parte. Algo que se habrá perdido probablemente, pero por lo que entiendo aún... Pero miren que nos encontramos acá. Yo pensaba cuando iban a llegar estos muchachos verdes a molestar. Tenemos que detener a estos tipos. Oh, úntelo. Eso. Vamos por acá. Vamos a sacar mejoras. Mejoras. No, aún no tenemos suficiente oro. Gestionemos un poco. Ustedes también vengan. Fuego. Fire in the hole. Vamos a ir limpiando todo este territorio para ir acabando con la armada de la Guardia Negra. Aquí al parecer no hay como nada, solo oro. Ya vamos excelentemente bien. Vamos a sacar mejoras para los barcos porque se viene una gran batalla naval. Vamos a reforzar las tropas con más caballeros. Ya vamos bien con la extracción de acá. La comida va así. Vamos a aprovechar de hacer algunos botes más de alimentos. La madera también va bien. Vamos a sacar con estos tipos. Vamos a cazar los aldeanos que quedan. Santiago. Sí. Presto. Sí. Degradora. Presto. Mande. Acá. Degrado. Degrado. A ver si no habrán reconstruido algún centro urbano. Sí. Voy. Guerra. Mande. Presto. Degrado.
Super. De grado. Agora. Voy. De grado. Mandé. Agora. Y estamos listos con los amarillos, muchachos. Voy. Mandé. Agora. Vamos a juntar nuestras fuerzas y vamos a empezar nuestro avance marítimo. Magdalena artillados, incendiarios rápidos, uno de estos, un poco de todo. Pero lo primero vamos a derribar estas torres y luego vamos a ir por el resto. Presto. Vamos a hacer un castillo acá para que cubra un poco los pesqueros. Ah, tiene distancia hasta acá. Tac. Aquí mejor la estrategia es hacer una buena cantidad de barcos de bombardeo y eliminar las torres de un golpe. Lo bueno es que con todas las mejoras que le dimos a los barcos, igual va bastante rápido. Un problema menos. Te vamos a mandar por acá. Y vamos a acercarnos un poco a la costa para ver cómo debemos proceder. Opa. Tú acá, tú acá, y tú acá. Tú repara este. Vamos a cancelar esto. Vamos a centrarnos en los bombarderos. Mande. Servidora. Construir. Ahorita. Mande. Construir. Sí. Agora. Construir. 2, 3, 4. Ahí estamos. Listo. Servidora. Construir. Ya vamos a avanzar por acá. Acabar con eso. Vamos a juntar bien los barcos. Opa. Ya, acabemos con eso. Vamos a hacer un poco de exploración. Vamos a enviar este por acá. Por acá. Hay muchos bombarderos. La costa está básicamente llena de castillos y toda la pinta que hay otra de esas torres acá. Sí. Ya.
estoy haciendo una idea de lo que nos vamos a enfrentar. Vamos a hacer 2 de estos. Vamos a agregar varios de estos. 750. ¿Mande? Sí. Oro. Presta. ¿Sí? Pues también los vamos a mandar al oro. Construir. Mandar madera. ¿Mande? Construir. Vamos a mejorar los paladines. Y vamos a hacer un par de barcos de transporte también. Vamos a ir limpiando de a poco la ciudad. Vamos avanzando. A los barcos los vamos a poner por acá, por si vienen a molestar, para que nos cubran. El barco tiene 20, creo que con 2 vamos a estar bien. Presto. Sí, de grado. De grado hoy. Listo. Excelentemente bien. Limpiamos la torre de la desesperación. Todas estas 3 torres tienen como nombre así. Creo que incluso una es la torre de las moscas, una cosa así. Vamos limpiando estas cosas. Me encanta el sonido de los cañones en este juego. Mucho más no podemos hacer. Así que nos centraremos en el asalto final. Estamos juntando las tropas. Juntamos las tropas y avanzamos. Que nos adelantaron, se me pasa por estar distraído. Disculpe muchachos, estaba buscando un dato que creo que era importante, igual me faltó. Vamos a avanzar. Vamos a buscar tropas de refuerzo. No vamos a complicar mucho tampoco. Vamos tomando la ofensiva y
Vamos bien. Vamos, espectacular. Vamos a poner R. Y vamos a terminando con esto. Mandé. Agora. Ya, vamos a mandar estos refuerzos también. Sí. Presto. Guerra. Santiago. A ellos. Acá, acá. Santiago. Y aquí estamos. Vamos, excelente. Mandé. Sí. Vamos acabando con los últimos Muravides. Degrado. Mandé. Lo que estoy buscando... Ah, ya. Ya se rindieron. Empezaron a explotar sus edificios. Vamos a mandar a estos muchachos igual a ayudarlos con lo último que queda. Aquí por si acaso estamos en África. Así que esto de acá, lo que vemos debería ser el estrecho de Gibraltar. Lo dije súper mal, pero... este es el estrecho español. Maravilla. Ahí es lo último que va quedando. Y terminamos ya el último escenario, muchachos. Vamos a la cinemática. Fue el crepúsculo de la España árabe. El ejército bereber fue repelido y Valencia soportó el asedio. El rey Alfonso no nos permitió enterrar al Cid hasta que pudo asistir personalmente al funeral. Cuando llegó, desestimó cualquier idea de enterrar al Cid en la tierra. En su lugar, el cuerpo del Cid se conservó y se colocó cerca del altar de la iglesia, sentado sobre un banco de marfil que él había capturado a los moros, vestido de seda y con su espada tizona en la mano izquierda. ¿Y quién se quedó con Valencia? ¿El rey Alfonso de Castilla o el conde Berenguer de Barcelona? No, Valencia es mía. Soy yo, Jimena Díaz, quien reclama el derecho al reino de mi difunto marido. Y si los bereberes vuelven a Valencia, me encontrarán a mí al mando de los soldados de Rodrigo Díaz, el Cid campeador. Toma. Bueno, muchachos, con eso ya terminamos esta campaña. Vamos contando ya los últimos datitos. Si se lo preguntan, el Yusuf, el enemigo del Cid en este caso, el líder de los Moravides, llamado también Yusuf Intachif, en realidad no murió en España, sino que murió en Marruecos, murió en su capital, Marrakech, creo que se dice, en el 106, a una edad muy avanzada, se dice que cerca de los 100 años. Y seguramente por causas naturales debido a su extrema vejez. Ahora volviendo un poco a lo último que vimos, la narración de Jimena. La última ilustración muestra a Jimena, si se dieron cuenta, con una de las míticas espadas del Cid, la tizona. Aunque se menciona en la narración que al final que la espada fue enterrada junto al Cid, actualmente, si quieren alguna vez, tienen la oportunidad de verlo, o van a España, la espada se encuentra en el Museo de Burgos. Sin embargo, como muchas veces pasa con este tipo de reliquias históricas, hay historiadores que piensan que podría tratarse de una réplica. Más allá de eso, muchachos, terminamos con la historia del Cid. Espero que la hayan disfrutado. Un gran personaje español, un símbolo de caballerosidad, noble, a la altura de personajes como Juana de Arco, Ricardo Corazón de León. A esa escala está el Cid en la escala de héroes históricos, por así decirlo, o personajes históricos, si prefieren llamarlos de esa manera.
Por lo menos a mi criterio. Que recuerden, yo solo soy un youtuber, no soy ni profe de historia ni historiador, pero quería mencionarlo. Así que con esto mencionado, me despido, muchachos. Espero que hayan disfrutado el último escenario de la campaña española, el Cid. Y nos vemos en el próximo escenario. Hasta luego.